Muy bien. Vamos a hablar de la siguiente parte. Vamos a tomar este ejemplo. Observamos que había tres cargas. Ya trazamos los vectores y encontramos el plano cartesiano de cada vector. Me gustaría primero explicar cómo vamos a trabajar con el método de componentes rectangulares. Pero observemos los tres planos, ¿no? Estos tres planos que estamos viendo, que tenemos aquí dos vectores y dos vectores propios de lo que es de las fuerzas que existen entre las cargas puntuales. Pero vamos a hablar un poquito entonces de las componentes rectangulares, que es suma y resta de vectores, es un método, ¿no? Pongamos un ejemplo. Supongamos que aquí yo tengo un vector de una fuerza F. De igual forma, el valor que obtenga en este lado de la X va a ser positivo, para la parte de arriba positivo, para acá negativo y para acá negativo. Bien, pero este vector forma un ángulo. Lo primero que debo de explicar en la parte del área de física, cuando yo jalo un bloque de manera horizontal, la fuerza pues toda va con respecto a X. Cuando yo jalo un bloque hacia arriba, pues la fuerza va con respecto a Y. Pero cuando tengo yo un bloque y la fuerza se dirige hacia X y se dirige hacia Y, ¿esto qué quiere decir? Imaginen aquí, en esta parte, imaginen, lo voy a dibujar, a una persona jalando el bloque, jalándolo. Entonces la persona ejerce una fuerza, pero ejerce una fuerza que va hacia arriba, hacia Y, y una fuerza que va hacia adelante. Entonces eso es lo que se le llama componentes rectangulares. No está jalando directamente ni en Y ni en X, está jalando hacia adelante y hacia arriba por el hecho de la inclinación. Entonces esta fuerza la podemos nosotros dibujar aquí y sabemos que hay un ángulo. Entonces dice, ¿cómo encuentro el valor de la fuerza que realmente se está aplicando? Y aquí viene este método, ¿no? Entonces dice, cuando yo quiera calcular la fuerza que va hacia X, la fórmula sería fuerza en X, sería el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Si yo quiero calcular la fuerza que va hacia allá, fuerza en X, ¿sí? Y si yo quiero calcular la fuerza que va en Y, ¿sí? Sería fuerza en Y, el valor de la fuerza, pero por el seno de alfa. Con estas dos fórmulas, bueno, obtenemos lo que queremos, ¿sí? Esa es la fórmula. Pero voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí yo encontré este vector. Estos vectores, los dos, serían positivos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo haría de esta manera. Lo voy a poner más grande aquí el ejemplo, ¿sí? Este vector que tengo aquí, si es una fuerza y tiene un ángulo, este es X y este Y. Por lo tanto, las componentes que hay aquí sería f de X es igual a f coseno de alfa. Fy es igual a f seno de alfa. Los dos son positivos, ¿no? X va para acá y Y va para acá. Pero ahora, ¿qué sucede si yo tengo otro vector por este lado? Los ángulos todo el tiempo se van a tomar con respecto al valor de X para que estas fórmulas cumplan. Si las fórmulas, el ángulo tomas de acá, bueno, tendrías que cambiar el valor de las fórmulas, pero para que estas fórmulas cumplan, el ángulo todo el tiempo debe ser con respecto a X. ¿Cuáles serían aquí las componentes? Pues sería también f en X
f coseno de x, f en y, f seno de x. Pero aquí hay una ligera diferencia, habíamos visto los signos, ¿no? Aquí hay signo, sí, también aquí y aquí. Perfecto. Aquí el valor de y quedaría positivo y el valor de x quedaría negativo. En esta parte quedan las mismas ecuaciones, fx, f coseno de x, fy igual a f seno de x, los dos quedan negativo. Perdón, no puse un ángulo. Aquí está. Quiere decir que el ángulo va aquí, entonces el valor en x queda negativo y el valor en y queda negativo. Si aquí tengo otro y aquí tengo el ángulo, entonces tendría que fx es igual a f coseno de alfa y fy f seno de alfa, donde diríamos que el fx es positivo y fy sería negativo. Aquí lo que hago, así muchas veces se me equivocan, es como que yo moviera esta fuerza hacia acá, da positivo, y la moviera hacia allá, da positivo. La de aquí, la muevo hacia acá, da negativo, y hacia arriba daría positivo la y. Y viceversa aquí, ¿no? Aquí está el ángulo aquí, lo muevo en x, hacia acá, quedaría negativo, y hacia acá negativo. Positivo y negativo. A grandes rasgos, bueno, pues esas son las componentes rectangulares, ¿verdad? Y el proceso no termina ahí, viene una sumatoria de fuerzas y después el cálculo de una resultante. Bueno, pero esta es la parte básica para poder entender lo que es en sí la componente rectangular. Y bueno, pues pudiéramos poner un ejemplo más real para poder entender, bueno, pues esta parte.